Hola a todos, ¿cómo están? En esta sección del curso vamos a conocer los estilos de citación y referenciación de APA y Vancouver, que son los más utilizados por nuestro país, ya sea por las instituciones universitarias o por las revistas científicas. Antes que nada, tenemos que saber que existe una gran variedad, como los que pueden observar aquí, y tenemos que saber que no es necesario que manejemos todos y cada uno de ellos, sino solamente las normas básicas que éstas requieren para poder redactar los trabajos correctamente. Como ya habrán visto en las presentaciones de otros docentes, existe una gran cantidad de programas y herramientas que nos pueden facilitar muchísimo la aplicación y adaptación de cualquier estilo a nuestros archivos. Estos son Mendeley, EndNote y los mismos que ofrecen Word. Sin embargo, tenemos que saber que esto no siempre sirve si es que nosotros al redactar no tenemos en cuenta pautas centrales como los tipos de citas, sus extensiones según cada caso, la necesidad del uso de comillas, así como la forma de cargar o de verificar los datos bibliográficos en las aplicaciones. Esto es importantísimo, chicos, porque si aplicamos la cosecha automática de los datos que nos ofrece el gestor de citas y referencias y no verificamos los datos posteriormente, podemos caer en errores muy graves que pueden causar el rechazo de nuestros trabajos por la revista o por las instituciones. Esto suele suceder mucho con el uso de las mayúsculas especialmente, a veces también con la carga errónea de los datos de autoría y un montón de errores que podemos cometer sin darnos cuenta. Pasa mucho que si estamos en un sitio web, el gestor toma los datos del sitio web en vez del artículo que usamos, y esto se refleja después en las citas y en el listado de referencias. Bueno, antes de iniciar nuestra redacción, tenemos que saber en qué estilo tenemos que presentar nuestro trabajo y cuáles son los lineamientos de presentación que requiere cada institución o revista para la que estamos postulando. Esto se encuentra generalmente en el sitio web en información para el autor o en información para el alumno tesista. Y son todos datos muy puntuales que suelen ser diferentes a los estilos. Esto puede ser el tamaño de la hoja, el uso de notas al pie de página, la tipografía, el interlineado, etc. Entonces, de esta forma, dejan el estilo únicamente para lo que se refiere a las citas y referencias en el trabajo. Suele pasar también que finalizamos nuestro trabajo siguiendo las pautas de un estilo específico, pero al presentar el trabajo a la revista o a la institución, resulta que hay que aplicar muchísimos cambios para que finalmente cumpla con sus lineamientos propios. Para iniciar la redacción de nuestros trabajos tenemos que conocer los aspectos básicos del estilo, tales como los tipos de citas, las formas de referencias, los datos bibliográficos, todo lo que tiene que tener el listado de referencias, etc. Claro, no tenemos que olvidarnos tampoco de los aspectos básicos de redacción, como el uso correcto de los signos de puntuación, el uso correcto de las mayúsculas, cuándo tenemos que aplicar las cursivas, los tipos de comillas y en qué caso se aplica, el uso de las negritas, etc. Pero claro, finalmente lo que más importa es sumirnos en la práctica, practicar todo el tiempo para ir mejorando nuestra redacción y nuestra forma de utilizar los estilos. Bueno, vamos a iniciar el curso. Primeramente lo que es APA, en lo que sería la sexta edición, pero antes que nada les quiero explicar que ya hay una nueva edición que sería la séptima, pero que no vamos a guiarnos en esta presentación por la séptima porque todavía no está traducida, está solamente en el inglés y no tenemos fecha para poder comprar una versión en español, todavía no se lanzó. Pero bueno, para estar un poco más preparados, a continuación vamos a ver algunas diferencias básicas que tal vez en algún futuro encuentren
con la séptima edición. Cabe resaltar que no es necesario que ya apliquemos la séptima edición en nuestros manuscritos, porque casi todas las revistas que trabajan en el idioma español todavía no están solicitando este estilo en esta edición. Así que pasamos a lo siguiente. Vamos a ver los principales cambios de la sexta edición a la séptima. La primera, y que me pareció mucho más importante, es la referente al lenguaje inclusivo y libre de prejuicios que pusieron. Es todo un capítulo entero que dedican a explicarnos cómo es que tenemos que presentar la información, cómo tenemos que referirnos respecto al género, a las discapacidades, a la orientación sexual, a la identidad racial, etc. Son todos temas muy sensibles, y yo creo que es por eso que le aplicaron todo un capítulo en este nuevo libro. Después tenemos, en el caso de los libros, cuando vamos a referenciarlos, ya no se requiere especificar la ciudad o la ubicación geográfica de la editorial. Esto es en la lista de referencias, claro. Entonces podemos ver aquí un ejemplo, como es en la sexta edición y como es en la séptima edición, que ya no se indica lo referente a la ciudad de la editorial. Podemos ver que se encuentra primero el apellido, las iniciales, el año, todo lo que es el título del trabajo, y directamente va a la ciudad y luego la editorial. En la nueva edición ya se queda directamente el nombre de la editorial y se elimina lo que sería la ciudad donde se encuentra esta. Otro cambio es que ya no se requiere, que se indique el tipo de libro electrónico que consultamos. Generalmente pedían que se indique si era PDF, Kindle, de dónde salió, de Amazon, etc. Entonces aquí podemos ver el formato anterior versus el nuevo formato, que ya no indica el tipo de archivo que nosotros estamos referenciando. Es un poquito más práctico. A modo de no atrasar tanto o no hacer muy largo la presentación, les recomiendo que vayan pausando para mirar los ejemplos, porque tenemos varios ejemplos que si vamos a quedarnos sobre cada uno de ellos, tal vez quede muy larga la presentación. Bueno, también otro cambio es que ya no se utiliza el prefijo DOI. Ahora se muestran como una URL, que sería de esta forma. Podemos observar que cambió el formato, ya no son solamente los números, es prácticamente el link directo. Entonces esto facilita muchísimo a que los que consultan los trabajos puedan acceder de forma mucho más rápida desde la computadora a los artículos que nosotros consultamos para hacer nuestra investigación. También ya se pueden incluir hasta 20 autores en una cita de la lista de referencias antes de tener que omitir a otros con puntos suspensivos o con et al. Entonces queda mucho más largo, pero más completo todo lo que es el dato de autoría de un artículo, de un trabajo. Pero tenemos que saber que en el cuerpo del texto sí se pone et al para no utilizar tanto espacio en la redacción de nuestro trabajo. Otro cambio es que ya no es necesario agregar recuperado de los sitios web, a menos, claro, que se necesite una fecha de recuperación, que sería especialmente para el tema de publicaciones de redes sociales, por ejemplo. Pueden observar el ejemplo aquí abajo. En cuanto a las citas en el texto, dicen en las actualizaciones de APA, ahora, cuando tenemos más de 3 autores, podemos mencionar solo a uno, seguido por et al. Anteriormente, las referencias con 6 o más se acortaban de esta forma. Entonces, nos facilitan un poquitito, dejándole et al ya dentro de nuestro cuerpo del trabajo. También hay cambios en las modalidades de referenciación de las publicaciones que se realizan a través de redes sociales y videos de páginas web.
cada vez más se están utilizando los tweets o publicaciones en el Facebook dentro de los trabajos científicos. ¿Por qué? Porque dependiendo del área vamos a utilizar información que sirva, claro. Entonces tenemos que poner de dónde salió y acuérdense de indicar también la fecha en que se recuperó el dato. En el ejemplo podemos ver que se aplica el apellido, lo que va aquí entre llaves puede ser el nombre en las redes sociales de esta persona. Luego tenemos el año de recuperación, el mes y la fecha. Este formato es en el idioma inglés. Nosotros podemos cambiar al español poniendo la fecha, el mes y el año. Luego todo el título o el comentario que hizo esta persona y después ponemos qué tipo de archivo es. Según entiendo, esto también va a cambiar. Hay otros datos que todavía no están liberados del libro que pueden diferir un poco de lo que les muestro aquí. De todos modos, este formato sirve también para la sexta edición. Entonces, si necesitan utilizar alguna cita o alguna referencia de una red social, pueden hacerlo con este formato. Para el uso de frases descriptivas, indican ahora que en vez de adjetivos como sustantivos, especialmente para referirnos a los grupos de personas, ¿qué pasa? Que hay muchos trabajos que dicen directamente los pobres, entonces tratando de que sea un poco más inclusivo o menos fuerte este vocabulario, recomiendan la utilización de los adjetivos. Perdón, la no utilización de estos adjetivos. Bueno, otra cosa es que están dando mayor flexibilidad con respecto a las fuentes tipográficas, es decir, ya podemos utilizar nuevas fuentes, nuevos estilos en tipografía, pero esto casi nunca es algo importante porque, como sabemos, muchas instituciones y muchas revistas tienen sus propios lineamientos para estos aspectos. También se incluyen docenas de ejemplos para tipos de fuentes en línea, como episodios de podcast, que son básicamente emisiones de radio y de televisión que podemos descargar nosotros desde internet. También para publicaciones en redes sociales, como les mencioné anteriormente, y videos de YouTube, que también se utilizan mucho últimamente en los artículos científicos. También mencionan, pero en menor medida, el uso de los emojis y los hashtags, que todavía no está muy normalizado, pero que para determinados trabajos claro que sirve. Aquí pueden ver un ejemplo que sería para un podcast. Bueno, vamos a iniciar analizando lo que es el capítulo 4 del manual de publicaciones de la APA en su sexta edición. Aquí encontramos los aspectos prácticos de estilos. En la página 86 pueden encontrar lo que es referente a la puntuación. ¿Por qué les indico esta parte? Porque tienen que conocer para poder redactar correctamente. Hay que tener mucho cuidado con el espaciado después de los signos de puntuación. Generalmente el error más típico es que utilizan un espaciado antes del signo de puntuación y esto se nota al momento de leer el texto. Dicen que hay que insertarlo, el espacio, después de las comas, después de los dos puntos y después del punto y coma. Son aspectos básicos que nosotros ya conocemos, pero que tenemos que tener cuidado porque a veces salta un poco cuando redactamos rápidamente. Tras los puntos que separen partes de una cita bibliográfica también, y tras los puntos en las iniciales de los nombres propios. Si nos fijamos en este ejemplo, hay un espacio después de cada punto de las iniciales. Hay que tener cuidado de no dejar todas estas iniciales pegaditas y sin respetar este espaciado. Bueno, ¿cómo controlamos este espaciado? ¿Cómo hacemos para poder revisar rápidamente y de forma mucho más práctica? Vamos a esta herramienta que nos ofrece Word y activamos. Una vez que activamos esto, automáticamente en el texto se señalan los espacios con pequeños puntitos que están centrados en nuestro texto.
Esto, por favor, no se preocupen, que no queda así, no desconfigura nuestro trabajo, solamente nos indica para que podamos visualizar. Si llegamos a imprimir el trabajo teniendo activo esta herramienta, no pasa nada, no se imprimen estos signos. Entonces, para el Enter también es diferente, como podemos ver aquí luego estos últimos dos puntos en el párrafo. Hay algunas excepciones en cuanto al espaciado con el punto, que es después de los puntos internos en las abreviaturas, no se aplica este espaciado como podemos ver aquí para lo que es artículo, no hay un espaciado antes del cierre del paréntesis. También para las etiquetas, para ocultar la identidad de los pacientes, cuando hacemos investigación con pacientes, obviamente no podemos poner por ética los nombres de estas personas, entonces en estos casos sí podemos juntar todo y eliminar los espacios dentro de las siglas. Se pueden insertar dos espacios tras el punto final de una oración, pero esto es para el estilo, para que la revista pueda entender nada más. También es importantísimo el uso correcto del punto. Este se emplea al final de una oración, como ya sabemos, también tras las iniciales de los nombres de personas que estábamos viendo recién, y en abreviaturas, en iniciales, en abreviaturas latinas, en abreviaturas de las citas bibliográficas, también en las referencias, en las bibliografías. En muchos casos hay que tener mucho cuidado con el uso correcto del... Bueno, no tenemos que usar el punto cuando tenemos abreviaturas de los nombres de los estados, por ejemplo, en el idioma inglés, como vemos aquí en el ejemplo. Otros casos es en las siglas y acrónimos, como este ejemplo, que es APA, de nuestra publicación, o IQ, que no llevan puntitos ahí, así que tenemos que, antes de redactar nuestro trabajo o de enviar, tenemos que revisar que esto esté correcto. Y si tenemos alguna duda, pues claro, acceder al diccionario panhispánico de dudas o buscar en internet cuál es la forma correcta. Tampoco tenemos que usarlo en direcciones y sitios de páginas de internet, en la lista de referencias o en nuestro texto. Tenemos que usar un paréntesis cuando sea posible o cuando sea necesario, porque este punto puede modificar este link que nosotros estamos ofreciendo y hacer que la página sea inaccesible para el que quiera revisar. También en abreviaturas de medidas del sistema métrico como centímetros, todo esto no llevan puntos, así que hay que tener mucho cuidado. Todos estos sistemas, ninguno lleva el signo de puntuación. Aquí le hago la aclaración de que en inglés sí se permite el uso del punto para determinadas abreviaturas, pero hay que tener cuidado justamente cuando es en español. Continuamos con la coma, que está en la página 87. Y APA hace un apartado muy especial donde indica que se tiene que usar esta coma entre las numeraciones cuando se cuenta con 3 o más elementos, como podemos ver aquí en este ejemplo. Entonces ayuda a comprender mejor, evidentemente. También en oraciones explicativas, como ya sabrán, en algún momento de su formación les habrán enseñado el uso de comas. Tenemos que saber que para hacer una oración explicativa se debe utilizar la coma en el momento y en el sitio correcto, dependiendo de qué es lo que queremos hacer entender a nuestros lectores. También para resaltar el año en citas referenciales parentéticas, estas son las que están entre paréntesis, para separar el año y el apellido, como ven en el ejemplo, siempre se lleva una coma y casi nunca un punto al lado del apellido. En el caso de que tenga el apellido junto a una inicial, sí va la inicial con el punto y sin espacios antes, directamente la coma. Bueno, hay ocasiones en las que no podemos usar comas y es cuando en el español queremos poner antes de las conjunciones I, O, E. Hay que tener cuidado también porque hay casos en los que sí se permite. Cuando la coma puede alterar el sentido de la frase o antes de abrir un paréntesis. Generalmente la coma va después del paréntesis. Como dice aquí, siempre va a ir después del paréntesis. Tenemos el texto, supongamos que es una referencia
Entonces indicamos el apellido de la persona, entre paréntesis el año del trabajo y seguidamente la coma sin ningún espacio y continuamos nuestro texto. También pido perdón si se escuchó alguna música en el fondo, es que estoy grabando directamente con la computadora. Bueno, retomando, tampoco se tiene que utilizar para separar las partes de una medida. Aquí podemos ver, en este caso es importante aplicar el uso del punto y coma, ¿ok? Bueno, siguiendo en el capítulo 4 los aspectos prácticos de estilo, encontramos en la página 89 el uso de las dobles comillas o comillas dobles, como quieran llamarles. Esta se usa para introducir comentarios irónicos. Sin embargo, es muy importante que no lo hagamos para mantener la seriedad de nuestro trabajo. APA presenta en este caso una contradicción que vamos a ver más adelante. También dice APA que se tiene que utilizar las dobles comillas para los términos propios de una jerga o expresiones inventadas. Entonces la gente va a poder comprender mejor que estamos usando para ese caso. Se va a usar únicamente la primera vez que aparezca esta palabra o jerga o expresión inventada. Las siguientes veces ya no se van a poner entre comillas. Y también dice considerar también el uso de cursivas para estos casos. Otra contradicción de APA. En todo caso podemos usar dobles comillas o usar cursivas para los términos propios que tenemos en nuestro trabajo. Para mencionar en el texto un título de un artículo o de un capítulo de un periódico o de un libro. Hay partes que podemos utilizarlos con dobles comillas y hay casos en los que vamos a mencionar estos títulos o subtítulos con cursivas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a ir viendo más adelante también el uso de las cursivas. Dice APA que no debemos usar las dobles comillas para citar una letra, una palabra, una frase o una oración como ejemplo lingüístico. Para ello recomienda utilizar cursivas. Estos ejemplos lingüísticos son cuando decimos en el apartado A se describe el sujeto XXX, ¿verdad? Entonces no utilizar las comillas para eso. Si necesitamos podemos usar las cursivas, pero tampoco es recomendable porque el lector entiende. No podemos usar las dobles comillas para introducir un término técnico o una palabra clave. Para eso dice que tenemos que utilizar las cursivas también, como podemos ver en el ejemplo. Y vuelve a hacer un comentario en APA que dice que no se tiene que utilizar comillas para ironizar. No se admite ningún signo de puntuación para ello, dice. Y es aquí donde recaen en una pequeña contradicción. Entonces, para evitar cualquier problema, lo más recomendable es no utilizar ironías o palabras irónicas o ironizar cualquier aspecto. Hay que tener cuidado con eso porque también puede restarle seriedad al trabajo. Entonces aquí pueden ver un ejemplo de una frase ironizada y cómo no tienen que escribir. Continuando en el capítulo 4, en la página 90, sobre las comillas sencillas o las comillas dobles. Acuérdense que tenemos tres clases de comillas, pero aquí en APA se utilizan solamente dos, que son las sencillas y las dobles. Las sencillas tienen solamente una colita y las dobles obviamente dos. Comillas sencillas dentro de los textos con comillas dobles para destacar que en la fuente original había comillas dobles. Podemos mirar este ejemplo donde se indica la cita y vemos que dentro de la cita había un uso de comillas dobles, por lo tanto nosotros intercambiamos, aplicamos para nuestra cita el uso de las comillas dobles y para la comilla que estaba en la cita original le aplicamos las comillas sencillas. No se debe usar comillas para incluir citas en bloque. Acuérdense, cuando nuestras citas tienen más de 40 palabras van a ir en bloque, como vamos a ver más adelante, y no tienen que ir en comillas. Entonces, miramos el ejemplo, vemos que esta cita que dice el problema con los epidemiólogos es que sienten que su trabajo es asustar a la gente. Bueno,
Aquí no se utiliza el entrecomillado, entonces esta es la forma correcta. Solamente vamos a aplicar cuando nuestras citas tienen menos de 40 palabras y van incluidas dentro del texto normal. Se puede usar comillas dobles para las citas de menos de 40 palabras, como pueden ver aquí, donde se confirma lo que ya le estaba indicando hace rato. En este caso, vemos que hay un uso de comillas sencillas también adentro. Entonces, siempre hay que revisar y vemos también el uso de una comilla que no corresponde aquí. Pero bueno, eso es otro pitopú. A ver, el uso de mayúsculas encontramos en la página 100 de nuestro manual y dice que tenemos que utilizarlos para títulos y encabezados, en sustantivos propios y nombres registrados, en títulos de pruebas, de evaluaciones, de cuestionarios y modelos, en nombres de grupos de experimentos, en nombres de factores, variables, efectos, pero nunca en nombres de teorías, así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, el uso de la mayúscula está también regulado por el estilo o los lineamientos de la institución o de la revista, así que para títulos hay veces que van a solicitarnos el uso de las mayúsculas sostenidas, es decir, que todo el título va a ir completamente en mayúsculas, o si no, solamente el uso de mayúscula inicial. ¿Ok? En cuanto al uso de cursivas, que está en la página 104, tenemos que se aplica para títulos de libros, títulos de periódicos, de películas, de vídeos, de programas de televisión y publicaciones en microfilm. Esto es lo que indica APA. Hay excepciones, y es que si en una cita el título, en la cita original, este título ya aparece en cursiva, entonces se aplicarán las redondas o cursivas inversas. Para los que no están cachando, ¿cómo es cuando en una cita aparece ya un título en cursiva? No es el título de ese trabajo, sino que es la mención que hace ese trabajo del título. Entonces alguien está mencionando en la obra de fulanito de tal, se trata sobre esto. Nosotros queremos citar toda esa parte desde en la obra de fulanito de tal, entonces ya entra ese título y ya estaba en cursiva. Entonces lo que hacemos es invertir. Lo que estaba en cursiva queda en redondas y el resto en cursivas. ¿Ok? Bueno, eso no suele pasar, por eso es que no pongo un ejemplo, es muy raro y tampoco se hace mucho caso a eso. El uso cursivas también se aplica para los géneros, las especies y variedades, y para la presentación de un término o una etiqueta nueva, que puede ser técnica o clave. Lo que hay que tener cuidado es que solamente la primera vez vamos a utilizar la cursiva. También se utiliza en palabras o frases citadas como un ejemplo lingüístico, en vez de utilizar comillas como mencionábamos anteriormente. No tenemos que utilizar las cursivas para los nombres de los capítulos de los libros o artículos. Entonces vamos a mirar nuevamente que hay algunos casos en que vamos a usar comillas en vez de cursivas. Cada uno tiene su formato. Tampoco cursivas para las frases extranjeras que estamos muy acostumbrados a aplicar, por ejemplo, a posteriori, a priori, todo ello. Tampoco en las abreviaturas comunes o frases latinas, como estos ejemplos, no llevan cursivas, tampoco comillas. Tampoco en términos químicos, trigonométricos o en letras griegas, como en los siguientes ejemplos. Ni comillas ni cursivas. Para esto podemos ver el apartado de uso de las cursivas versalitas y negritas de Roberto Zavala, que es un libro muy útil para estos aspectos y que lo recomienda en el propio libro del manual de publicaciones de APA. Bueno, vamos a la parte dura, que son las referencias que encontramos entre las páginas 37 y 180 del libro. En las referencias solo se incluyen las fuentes que vamos a utilizar de apoyo en nuestro trabajo para sustentar los argumentos o los hechos que estamos mencionando, es decir, los trabajos que forman la base teórica de nuestro estudio.
Cada vez que se hace una cita en el texto se debe agregar a la lista de referencias, es decir, por cada cita tiene que haber sí o sí un alguien, es decir, un de dónde salió, esa es la referencia. APA solo requiere el listado de referencias y no utiliza la bibliografía. Algunas revistas lo pueden llamar referencias bibliográficas, pero en realidad es solo referencias, no es una combinación de bibliografías y referencias, que son dos cosas diferentes. Bueno, el formato de presentación, según APA, es en una nueva página. Esto puede diferir en las revistas y en las tesis, por ejemplo. La palabra referencias tiene que aparecer en mayúsculas y minúsculas, es decir, con la mayúscula inicial. Tiene que ir centrada y acuérdense nuevamente que esto depende de la revista o la institución. Las entradas o el espaciado o interlineado entre cada referencia tiene que ser doble. También esto depende de la revista o de la institución. Tiene que tener una sangría colgante. ¿Cómo es esta? En la primera línea de cada entrada tienen que estar alineadas a la izquierda y las líneas subsiguientes con sangría. Van a quedar más o menos así. Entonces vemos en la primera línea tenemos una alineación a la izquierda y ya debajo van con sangría. Esto se hace de forma automática en la configuración del texto. El orden que va a utilizar es el alfabético, como podemos ver aquí. Se ordena todo de forma alfabética y hay que tener mucho cuidado de no fallar en esto. Y si aplica bibliografía, las referencias no se incluyen en ella, es decir, si en un trabajo nos requieren tener bibliografía por un lado y referencias o listado de referencias por otro lado, lo que hay en el listado de referencias no tiene que aparecer en la bibliografía, y por lo general en la bibliografía lo que hacemos es explicar cuáles fueron los documentos que no citamos, por lo tanto no vamos a referenciar, pero que sirvieron como para apoyar nuestro conocimiento o que nosotros recomendamos, puede ser una lectura recomendada. Entonces es muy diferente. Ya que ¿cuáles son los elementos básicos que tiene que tener el listado de referencias? Sabemos que dependiendo del tipo de documento que referenciamos va a tener un orden diferente y los datos van a ser diferentes. Pero los básicos casi siempre son el autor, el año de publicación, el título y los datos de esa publicación y cualquier información necesaria para poder identificar ese trabajo. ¿Ok? Entonces esto va a facilitar que nuestros lectores puedan acceder más fácilmente a los datos que nosotros estamos proporcionando y que puedan encontrar más fácilmente, ya sea en bibliotecas o en la web. Se ordenan de esta forma: apellido, inicial, punto, coma, sin eliminar el espacio. Dependiendo de cuántos autores sean, se ve el formato que corresponde. Luego el año, el título del trabajo, dependiendo de qué tipo de trabajo es, si es artículo, si es libro, si es un informe, este título va a ir o no en comillas, entre cursivas. También se utiliza el nombre de la revista cuando se trata de un artículo. Este nombre de la revista va a ir en cursivas. Se indica el volumen entre paréntesis, el número de la revista, si es revista. Si es un libro se indica la edición, el número de edición que va a partir de la segunda edición. La primera edición nunca se enumera. Y de qué página va dentro de la revista ese artículo o cuántas páginas contiene el libro. También se indica el DOI, que ya va en el formato de link directamente, que es lo más recomendable. Ahora, la bibliografía dice: en la lista de bibliografía se incluyen las fuentes que sirvieron de fundamento para el trabajo, pero que no necesariamente los argumentos o hechos mencionados están sostenidos sobre el contenido de estas fuentes. Puede incluir notas descriptivas, es lo mismo que les mencionaba anteriormente. Es una lista de todos los materiales que han sido consultados y que al escribir el trabajo escrito sirvieron, pero que no los mencionamos, no utilizamos al 100%. Los elementos de la bibliografía no tienen que estar incluidos como cita en el texto del trabajo escrito.
Si están incluidos, pasan a ser referencias. Se ubica después del listado de referencias y el interlineado que recomienda APA es de 1,5 o según los lineamientos de la editorial. También se aplica una sangría francesa o dependiendo del lineamiento de la editorial nuevamente. Y el orden es igual que el listado de referencias, que es el alfabético. La bibliografía no incluye las referencias, no se olviden de duplicar esos datos, está muy mal. Bueno, a ver, en las notas al pie de página. Bueno, las notas al pie de página son súper útiles y se visualizan de esta forma. Como pueden ver, los numeritos aquí que se ven son las referencias prácticamente de lo que es la explicación aquí abajo. Es decir, el 2 es este dato, para el 3 es este dato, ¿ok? Entonces vemos que también se pueden incluir pequeñas citas y los datos de la referencia dentro de esta parte, pero no sirve como es el caso de APA, que se suele utilizar como listado de referencias aquí. Entonces el listado se hace por página. En APA no es así, no es el caso. La nota al pie de página se utiliza para ampliar información e incluir definiciones, pero en APA no para citar o referenciar. Las citas siempre se ponen entre el texto, es decir, si hacemos alguna aclaración y esa aclaración salió de otra fuente, vamos a referenciar la fuente sin ningún problema, o si queremos copiar una cita de esa fuente podemos agregarla, pero no es exclusivamente para eso, ¿ok? Pueden incluirse referencias y citas cortadas dentro del pie de página, que es lo que le acabo de explicar. Y las referencias nombradas se van a incluir siempre en el listado de referencias, no por estar el pie de página se van a excluir. Esto si lo hacemos con un gestor automático ya lo va a incluir de todas formas. A ver, lo más importante que tenemos que conocer son las citas. Estas son las ideas de otros autores que nosotros colocamos en nuestro texto. Y por lo tanto tenemos que darle crédito a esos autores de esos trabajos y no cometer plagio. Cuando nos olvidamos de ponerle la referencia correspondiente a una cita o a un copy-paste, como quieran llamarles, estamos cometiendo plagio. Pueden ser citas textuales o citas parafraseadas. De cualquier forma, siempre, en todos los casos, van a referenciarse. Ahora vamos a mirar los tipos de citas. Podemos visualizar en este ejemplo todas las clases de citas que vamos a utilizar. Aquí tenemos en el primer cuadro la cita en bloque, que es la de más de 40 palabras. Abajo tenemos un parafraseo que hace referencia a los datos que están ahí arriba en el bloque. Y más abajo en el otro cuadrito tenemos una cita que es corta, que es de menos de 40 palabras. Vamos a desglosar. Las de menos de 40 palabras se ven así en el texto. Todo lo que ven en rojo aquí son citas de menos de 40 palabras. La primera parte, que está entre comillas en amarillo, que pueden visualizar ahí, tiene 10 palabras. Es por eso que va entre comillas, pero tiene también su referencia, como pueden ver ahí en verde al lado. La segunda cita es directa, también de menos de 40 palabras, tiene 36 palabras en total y también cuenta con su referencia. Entonces es siempre importante que tenga todos esos datos y que esté de esta forma. Y se puede encontrar dentro del texto en el formato normal del texto, no va en bloque porque es de menos de 40 palabras. Cuando tenemos una copia de más de 40 palabras, lo que vamos a ver es esto. Entonces aquí tenemos un bloque que está organizado a través de la selección del texto y de la tabulación del mismo en dos tabulaciones simples. Entonces se arma el bloque solito y
¿Por qué van en bloque? Porque ya tiene más de 40 palabras y esto que estamos visualizando ahora tiene un total de 107, pero también siempre cuenta con su referencia correspondiente y no va entre comillas cuando está en bloque. Esa es la diferencia más importante. Menos de 40 palabras va entre comillas sin bloque. Más de 40 palabras va en bloque sin comillas. Las referencias se ponen en todos los casos. Bueno, ahí pueden ver la diferencia con el texto normal. Ahora, también tenemos citas indirectas o parafraseos. ¿Qué son estas? Como podemos ver en este texto, no hay comillas, no hay bloques, no hay nada, solamente dos referencias de obras de diferentes autores. ¿Qué pasó aquí? El autor de este texto combinó ideas de dos autores diferentes y esta idea se basa plenamente en las obras que están mencionadas ahí, pero no están escritas exactamente como él escribió. Entonces difieren. Él solamente toma la esencia de esas ideas y las escribe en forma de síntesis él mismo. Pero claro, siempre referenciando de dónde salió esa idea principal o esas ideas que él está hablando, porque él no inventó esos datos. Entonces se hace de esta forma, no va en bloque, no hay comillas. Y aquí tenemos un cuadro que nos va a ayudar a dimensionar un poco las diferencias. Esto vamos a aprender a diferenciar leyendo artículos en el formato APA, ¿ok? Y revisando un poco rápidamente vamos a encontrar esto. Y también mucho más rápidamente vamos a detectar los errores que muchos trabajos cometen, que hacen citas directas de más de 40 palabras y le entrecomillan y no le ponen en bloque. Eso es un error fatal. Entonces, bueno, tener cuidado con esto y aprender a diferenciarlo a través de la práctica y la lectura constante. Ahora, las diferencias que tenemos que tener en nuestra mente súper bien esquematizadas son las que hay entre referencias y bibliografías, entre citas y notas al pie de página. Referencias y bibliografías es muy importante que diferenciemos. En las referencias tenemos fuentes que citamos en nuestro trabajo, que referenciamos, ¿ok? Y en la bibliografía son fuentes que no copiamos y pegamos, no citamos, pero que sirvieron de fundamento tal vez para alguna idea que explicamos y no referenciamos porque no había necesidad. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Casi siempre hay necesidad de referenciar, pero la bibliografía, bueno, puede servir tal vez de apoyo como lectura a nuestro trabajo. Ahora, en cuanto a las citas y las notas al pie de página. En las citas utilizamos ideas de otros autores que colocamos en nuestro texto. Pueden ser copias directas o pueden ser parafraseos. Recuerden que el parafraseo no es cambiar las palabras, dos o tres palabras de esa cita por sinónimos, es sintetizar la idea y explicarlas con nuestras propias palabras. Sin embargo, las notas al pie de página sirven para incluir definiciones o explicaciones extra que queremos hacer, pero sin desviar la atención de nuestros lectores. Y, por sobre todo, saber que el plagio es presentar como propio un documento elaborado por uno. No elaborado por uno, perdón. Copiar o parafrasear ideas o textos de otras fuentes e incluirlas en un trabajo propio sin indicar quién es el autor de dichas ideas. Y también puede darse cuando citamos o parafraseamos un texto que es de nosotros mismos, que fue publicado anteriormente, pero que no lo referenciamos. Esto se llama autoplagio. Hay que tener mucho cuidado también porque hay instituciones que nos apuntan mucho de eso. Bueno, la citación de las fuentes. En la página 169 del manual está esto. Y indica cuándo podemos citar. Tenemos que citar las obras de aquellos, perdón por los errores, cuyas ideas, teorías o investigaciones influyeron directamente en nuestro trabajo. ¿Ok? Cuando influyeron casi siempre vamos a estar mencionándoles luego, vamos a utilizar luego algo de eso, vamos a querer copiar luego siempre algo. Entonces, sí o sí, gente, hay que citar y referenciar, ¿sí? También para proporcionar antecedentes, hechos o cifras útiles. Esto sirve muchísimo, especialmente
cuando tenemos que justificar la importancia de nuestras investigaciones, cuando tenemos que hacer el marco teórico de nuestro trabajo, ahí sí que lo usamos muchísimo, y también cuando tenemos que justificar el modelo o el tipo de investigación que estamos utilizando. También en APA indican que hay un nivel apropiado de uso de citas en los párrafos de un texto, es decir, no podemos tener un trabajo que está hecho completamente de citas y referencias, tenemos que poder aportar también nosotros algo, tenemos que poder sintetizar también algo nosotros, ¿ok? Y el tema del plagio, recordarles nada más que plagio es no dar crédito de los autores de los trabajos, y el autoplagio es republicar nuestro propio trabajo como si fuera reciente o no citarnos a nosotros mismos. Bueno, pasamos a lo que refiere a la precisión de las citas, que es importantísimo. La cita es eso que estamos copiando y pegando, acuérdense, si es que es una cita directa, claro. Dice APA que la cita debe seguir las palabras, la ortografía y la puntuación interior de la fuente original, es decir, tiene que ser exacto, tiene que ser una copia tal y cual cuando hacemos citas directas, incluso si esta presenta errores. En esos casos vamos a usar este pequeño ejemplo que tenemos aquí, que va a ir directamente después del error, así como ven aquí. Esto es un error de un artículo que no se publicó, pero que podemos utilizarlo de ejemplo. Ahí vemos el uso incorrecto de la B larga, y para nosotros poder indicar directamente que no es error de tipeo nuestro, sino que es una copia exacta del trabajo, entonces utilizamos eso que dice SIG. La primera letra de la oración citada, dice APA, podemos ponerla en mayúscula sin necesidad de dar una explicación, es decir, nosotros modificamos aquí esta L mayúscula que vemos aquí para que quede mejor. Tampoco pasa nada si lo dejamos en minúscula, tenemos ese permiso. El signo de puntuación puede agregarse por respeto a la sintaxis. Como vemos en el ejemplo anterior, tal vez este párrafo no finalizó ahí, sino que tenía un párrafo seguido, pero que a nosotros no nos interesó copiar. Entonces le ponemos el punto como signo de cierre del párrafo. Bueno, en el capítulo 6 de citación de las fuentes encontramos la citación de referencias en nuestro texto, eso está en la página 174, y cuando es un trabajo de un solo autor y cuando es un trabajo de varios autores se referencia esa cita de una forma diferente. Entonces, un caso puede ser que tenemos como parte de nuestro texto el apellido o el nombre y el apellido del autor. Entonces, al formar parte de nuestro texto, queda muy feo que ya desde el apellido hasta el año vaya entre paréntesis. Lo que podemos hacer es sacar el apellido o el nombre del paréntesis y dejar dentro del paréntesis solamente el año, como vemos en este ejemplo. Ven, el apellido del autor forma parte del texto, forma parte de la explicación, entonces solamente el año va a ir entre paréntesis, que es la referencia del texto. La gente igual va a poder encontrar esa referencia en el listado de nuestras referencias porque tiene el apellido y tiene el año. Otra forma es todo, el apellido y el año dentro del paréntesis, como podemos ver en el ejemplo, que es el uso más común cuando el apellido o el año no están incluidos dentro de la explicación de nuestro texto. Y otra forma es que todo, tanto el año como los nombres de los autores, vayan dentro del texto normal. En este caso no se utiliza el paréntesis, porque la gente igual encuentra el dato del apellido y del año para encontrarlo directamente en las referencias. Cuando los trabajos son de múltiples autores, pasa lo mismo. De 3, 4 o 5 autores se presenta de esta forma. La primera vez se mencionan los apellidos, ¿okay? No los nombres, y el año entre paréntesis. Y si es que queremos, podemos poner incluso todos los apellidos dentro del paréntesis junto con el año, o si queremos mencionar los nombres, sacamos los apellidos y ponemos con sus nombres respectivos fuera del paréntesis. Las citas subsecuentes, cuando tengan más de 5 autores,
van a tener el primer apellido y va a estar seguido de et al. Acuérdense que no hay un punto al lado de et, solamente al lado de al, ¿ok? Y cuando son más de 6 autores, ya es mucho siempre. En estos casos se utiliza únicamente el primer apellido del primer autor. A ver, para los grupos como autores también tiene sus lineamientos APA. Esto, como hay una infinidad de posibilidades de nombres, de apellidos, de orden, todo. Entonces APA trata de explicar cada uno de ellos. Que si vamos a terminar dando la clase sobre cada uno de ellos, no vamos a terminar nunca porque son muchas páginas. Bueno, en grupos como autores encontramos corporaciones, asociaciones, instituciones gubernamentales, grupos de estudio. Entonces, vamos a utilizar el nombre completo de estos grupos cada vez que citamos a estas personas, a este grupo, y le referenciamos con el nombre completo. Como vemos aquí en este ejemplo. También podemos aplicar las formas que estamos viendo anteriormente de poner el paréntesis con el nombre de la asociación, de la institución, y aparte, tener aparte también, como es el ejemplo aquí. Esto ya depende de la forma que estamos redactando, cómo queremos explicar los datos, ¿ok? Para las asociaciones o instituciones gubernamentales podemos aplicar la abreviación, pero a partir de la segunda vez que aparece, es decir, la primera vez tiene que indicarse completamente el nombre de la institución, y también sirve mucho que expliquemos entre paréntesis cuál es su abreviatura, a modo de que en la siguiente aparición la gente pueda detectar que se refería a esa institución, como vemos en este ejemplo. Claro, se añade también siempre el dato del año para que se pueda encontrar en el listado de referencias. Cuando tenemos autores con el mismo apellido, que suele ser un problema, especialmente para los gestores de datos. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que incluir las iniciales del primer autor en todas las citas para que esto nos ayude a diferenciar un autor de otro. Casi nunca las iniciales coinciden. Ahora, en caso de que las iniciales también coincidan, se aplican los dos apellidos o las dos iniciales. Ahí ya es más difícil. Entonces, esto se hace cada vez que aparece la referencia al lado de la cita, ¿ok? Cuando tenemos dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis, perdón, cuando tenemos los trabajos de autores no identificados anónimos, vamos a citar dentro de nuestro texto las primeras palabras que tenemos en el párrafo. Hay veces que no tenemos títulos, entonces aplicamos la del párrafo, y cuando tenemos los títulos y subtítulos aplicamos solamente las primeras palabras, ¿ok? Entonces va a ir el título del trabajo entre las comillas dobles y después el año, ya que no tenemos el autor, que suele pasar, descargamos información y no sabemos quién hizo. Entonces se pone el título, como ven en el ejemplo, el año. Si va entre paréntesis se pone entre comillas, ¿ok? Si el autor está designado como anónimo, es diferente. No es lo mismo tener un trabajo con autor anónimo que un trabajo sin autor. Hay veces cuando la gente no quiere indicar que es el dueño de ese trabajo, solicitan poner autor anónimo. Entonces, el apellido en este caso que utilizamos es anónimo, ¿ok? No es anonymous. Bueno. Cuando son dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis, vamos a separarlos por comas, solamente si este trabajo es del mismo autor. Si es de diferentes autores, se van a separar por punto y coma, ¿sí? Para las fuentes secundarias, dice APA que no hay que tratar de utilizar tantas fuentes secundarias. ¿Cuáles son estas? ¿Y en qué se diferencian? Las fuentes primarias son las directas, las de primera mano, el artículo en sí que estamos utilizando. Las secundarias son las que referencian otros trabajos, es decir, yo tengo un artículo que está mencionando otros artículos.
Entonces yo voy a agarrar y voy a mencionar el artículo que mencionó otro artículo. Eso es lo que dice APA que no hay que hacer, hay que moderarse. Entonces, cuando el trabajo principal ya no se imprime, no se encontró o no se leyó, utilizamos la fuente secundaria que habla de ese trabajo que ya no pudimos encontrar. Se agregará únicamente la fuente secundaria en las referencias, ya que la principal no la tenemos. ¿Cómo es esto? En el texto va a estar presentado de esta forma. Diario de Alport, como se citó en Nicholson del año 2003. Sabemos que Nicholson es el que citó este trabajo y es él a quien se le va a referenciar dentro del listado de referencias y al lado de la cita, no a Alport, ¿ok? El dato es solamente para que el lector sepa que es del diario de Alport, pero que la información se sacó de Nicholson. Bueno, es un poquito complicado, pero con práctica y lectura sí se entiende. En el capítulo 6, seguimos, de citación de las fuentes, encontramos los elementos de una referencia. Aquí está lo que es información del autor y la información del editor. Es similar a lo que les estaba mostrando hace rato. Tanto la fecha del año de la publicación o cualquier mes, incluso si no tenemos la fecha. El título del trabajo junto con su subtítulo, la información de la publicación, perdón, estaba estornudando. Y aquí, en cuanto a la información de la publicación, podemos tener para publicaciones periódicas, que pueden ser diarios, boletines y especialmente revistas, porque acuérdense que las revistas científicas tienen una periodicidad que cumplen, suelen ser de 2 veces al año o una vez al año, ¿ok? Entonces hay que indicar qué número de revista es y qué volumen. Para las publicaciones que no son periódicas, que pueden ser libros y reportes, también tenemos que indicar esos datos. Por ejemplo, como ya decíamos, la fecha del artículo periodístico, etc. Cuando son fuentes electrónicas, tenemos que indicar la información de los localizadores. ¿Cuáles son esos localizadores? El URL o el link y el sistema DOI, que es un identificador único del documento. ¿Qué pasa? Los dos están en formato de link y sirven para direccionarnos directamente, perdón, vale la redundancia, a ese artículo. Eso es en el caso del DOI. El URL puede llevarnos a una página web o al artículo directamente también. Por eso hay que incluirlo, ¿okay? Hay que tratar de tener el listado de referencias lo más completo posible y con todos los datos que podamos incluir. En el capítulo 7 tenemos los ejemplos de referencias y les voy a mostrar los básicos porque hay un montón. De hecho, que para que puedan aumentar su conocimiento en eso, estoy adjuntando a toda la carpeta de documentos el manual de publicaciones en la 6ª edición de APA, para que puedan revisar ustedes mismos cada uno y revisar en el caso de que necesiten hacerlo manualmente o de corroborar que sus aplicaciones, sus herramientas de referenciación automática estén haciéndolo correctamente. Bueno, volviendo, es así como se visualizan estos datos que nosotros ofrecemos en el listado de referencias. Tenemos el autor, que sería el apellido, las iniciales de cada uno de los autores. Tenemos el ampersand, que es lo que simboliza la I, y también tenemos el año entre paréntesis, el título del artículo, el título de la publicación, es decir, de la revista. Tenemos el volumen, el número, entre qué páginas está dentro de esa revista y el DOI, ¿ok? Bueno, también tenemos las publicaciones periódicas, como veíamos anteriormente, las revistas, periódicos o boletines informativos, y se puede incluir el DOI, como ya les mencionaba anteriormente, que va en esta forma. Acuérdense que hay una diferencia entre lo que es APA 6ª edición y la 7ª edición, que está en inglés. La 3ª o 6ª edición de APA pide que se indique que es de una página web y pide que se ponga que es DOI. Sin embargo, actualmente, como vimos al inicio, ya no se aplica lo que es DOI, sino directamente el link
al artículo. También la edición y el volumen, la publicación anticipada. Esto es importantísimo. ¿Qué es una publicación anticipada? Son básicamente los preprints. Estos preprints son versiones que todavía no están aceptadas por la revista. Suelen ser las versiones que nosotros enviamos a la revista para que acepten, pero casi siempre la revista tiene que validar nuestros datos, tiene que revisar, tiene que corroborar que esté todo correcto. A veces nos piden cambios y entonces la publicación sale diferente. Generalmente cuando nosotros publicamos nuestros preprints, indicamos que es una publicación anticipada, que todavía no está corroborada ni publicada. A veces ya nos dan un DOI antes de que se publique porque ya se aceptó, pero va a tener cambios ese artículo aún así. Entonces hay que indicar si nosotros referenciamos dentro de nuestro trabajo una publicación anticipada porque citamos una parte de ese trabajo, tenemos que indicar también que es un preprint, ¿ok? Bueno, perdón si voy un poco rápido, es que no quiero extenderme demasiado. El artículo de publicación periódica con DOI generalmente se muestra de esta forma, ¿ok? Tienen estos numeritos que van después de los dos puntos, suele tener barras, suele tener guiones y suele tener puntos. Y a veces encontramos cada vez más en formatos de links. Como ven, está siempre el autor, los apellidos, las iniciales, los títulos, el año y el nombre de la revista, que siempre va en cursiva cuando es revista, el número, el volumen, las páginas y el DOI, claro, ahí mismo. En el texto, cuando lleva más de 7 autores, perdón, acuérdense de poner et al. Estos datos no van dentro del texto, solamente va el apellido y el año. Cuando son demasiados autores, et al. Cuando no tiene DOI se indica el URL con la fecha de recuperación, pero esto siempre dentro del listado de referencias, no dentro de nuestro texto normal. Perdón por la diapositiva. Suele pasar que presentan entrevistas. El autor no es el entrevistado, sino el entrevistador o la empresa que está haciendo la entrevista. Hay que tener mucho cuidado de dónde ubicamos los datos de autor, especialmente cuando estamos utilizando los gestores de citas y referencias. Okay, hay que tener cuidado con eso. Bueno, lo siguiente. Sé que en Paraguay hay, creo que menos de 5 patentes científicas, pero aún así nosotros podemos utilizar, mencionar, hablar de patentes extranjeras o nacionales, y si necesitamos en algún caso referenciar esto, APA también nos da esa herramienta, nos indica que en el texto tenemos que proporcionar el número y la fecha de expedición de la patente, pero esta fecha tiene que ser la fecha en que se aceptó, no la fecha de la solicitud. Acuérdense que las patentes tienen fecha de solicitud y fecha de expedición. También en la entrada de la lista de referencias tenemos que incluir al inventor o inventores o al grupo a quienes se le adjudicó la patente y cuál es la fuente oficial de la que se puede recuperar la información. Estas patentes casi siempre están publicadas como un artículo, como una hoja con los diseños, ¿okay? Y tienen todos estos datos. Hay que indicar la forma más fácil de acceder a este dato. Y más o menos se visualiza así cuando no tenemos el link, pero se dan todos los datos para que la persona pueda buscar por internet y descargar en el caso de que exista. Y en el texto va a figurar de esta forma, también muy similar al apellido y año, solo que en este caso se incluye el país donde se reconoció la patente y el número de la patente junto con el año. Bueno, estas son las actividades que les dejo para poner a prueba las capacidades que vamos adquiriendo, pero esto quiero que lo realicen tras recibir el curso referente a Vancouver, que voy a hacerlo en un video aparte porque este ya está muy largo. Entonces pueden ir juntando la información que quieran, viendo el tema que les gusta y hagan un pequeño trabajito de no más de 2 páginas, por favor, donde van a hablar de lo que ustedes quieran y necesito que incluyan las citas que les solicito aquí.
y cumplir con este formato que les indico, que es más o menos así como suelen pedir los trabajos académicos. Estos archivos, una vez terminados, que quiero uno para el formato APA y otro para el formato Vancouver, del mismo texto, no quiero que sean dos trabajos diferentes, van a remitirlos en formato PDF, adjuntos en un solo correo, en el cual van a indicar el nombre completo del alumno y el asunto va a ser clase de redacción y estilo. El correo al que van a enviarlo puede ser el mío o puede ser el de la institución organizadora, ya vamos a aclarar esto en el último video. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les sirva, esto es cuestión de práctica y les agradezco mucho por la atención. Seguimos en la siguiente clase, muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de estilo. Hoy vamos a estar viendo lo que es Vancouver. En la clase anterior vimos todo lo que era APA, aprendimos los conceptos básicos y las nociones principales que tenemos que tener en cuenta al momento de redactar nuestro trabajo. Les había comentado que existen varios manuales de referenciación, varios estilos, pero que para el área de ustedes la principal es Vancouver y que en algunas instituciones y algunas revistas piden que se utilice APA. Bueno, vamos a teniendo en cuenta que ya saben todo acerca de lo que es APA, lo más importante, tienen que saber que Vancouver fue creado ya en 1978, en Vancouver, de ahí su nombre, por un grupo de editores de revistas, específicamente del ámbito de medicina, por eso es que se utiliza mucho para ustedes. El objetivo era tener un formato bibliográfico común que facilite todo lo que es la comprensión de los trabajos, así como la obtención de las fuentes referenciadas. ¿Por qué la comprensión de los trabajos? Porque esos números ayudan a evitar la distracción del lector, porque son solamente números a diferencia de lo que es APA, que tiene un paréntesis con el nombre del apellido y el año. Y también para la obtención de las fuentes referenciadas que le estaba mencionando, porque facilita todos los datos bibliográficos al igual que otros estilos. Sabemos que actualmente el estilo lo administra el Comité Internacional de Editores de Revistas Científicas de Medicina, como pueden ver su nombre en inglés, y es lo que hasta ahora, bueno, lo que yo les voy a mostrar es lo que hasta ahora está activo en cuanto al estilo. Vamos a ver la clase. Bueno, teniendo en cuenta que ya distinguimos entre los tipos de citas, lo que es la referencia y todo lo que vimos en APA, podemos iniciar la clase, pero explicando las características, como siempre, más importantes de este estilo, no completamente, porque si no sería una clase extremadamente larga. Vemos lo principal, que es la citación. Dice, las citas textuales, que son, como vimos en clases anteriores, directas, copiadas y pegadas, tienen que ser cortas. Se permite un máximo de 5 líneas del texto. En cuanto a esto, quiero hacer un paréntesis súper importante, y es que muchos que ya conocen del estilo seguramente me van a decir, no hace falta, yo sé que esto no es así, en tal revista no es así, en tal libro no aparece de esta forma. Hay que aclarar que este estilo tiene demasiadas variantes, y también, como les mencionaba en la clase anterior, hay revistas y hay instituciones que tienen sus propias directrices en cuanto a la citación y referenciación de las fuentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero por lo general en Vancouver, en el estilo original, se permite un máximo de 5 líneas del texto, que es lo que aporta otro autor. Obviamente 5 líneas de seguidas, no significa que en todo el trabajo solamente tiene que haber 5 líneas. Bueno, continuamos. Tiene que ir entre comillas en el texto citado, y algunas revistas o instituciones piden que estas citas largas sean aplicadas en bloque, al mismo formato de APA, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta que esto puede variar en cualquier momento, pero sí que se utiliza o bloque o comillas o el tema de las 5 líneas. Vamos a ir viendo más en qué otras cosas varía y dónde tenemos que prestar atención. Siempre hay que referenciar, ¿ok? Eso es para todo, para todo. Aquí en este ejemplo podemos ver entre las comillas que hay un bloque
y está referenciado entre corchetes y con el número que indica el orden de la referencia que vamos a ir a buscar en el listado de referencias. Claro, por el número 24 y ahí vamos a tener todos los datos bibliográficos. Aquí pueden notar que está en bloque, así mismo como hacíamos en APA. La diferencia es que las comillas no se utilizan en APA en los casos de bloque. Bueno, las citas directas, que son cortas, tienen que tener, dice, un máximo de 2 líneas, estar entrecomilladas y, como siempre, referenciadas. No se separan del texto normal. Es lo mismo que en APA, van entrecomilladas y no se separan del texto normal. Las citas que son indirectas, por su parte, acuérdense que las indirectas son las que parafraseamos, las que cambiamos, las que hicimos una síntesis y referenciamos al lado. Estas no se tienen que entrecomillar, pero sí referenciar. Es lo mismo que en APA, solamente que la forma de referenciar es diferente. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos entre las comillas rojas y en texto amarillo un ejemplo de cita directa corta de menos, bueno, si sumamos esto es menos de 2 líneas incluso, pero tomamos como 2 líneas, claro. Va a ir referenciado y a continuación vemos el ejemplo en color lila de lo que es una cita indirecta. Como era la cita indirecta, ya sabemos, es algo que está parafraseado, es la idea o es una síntesis de esa idea, pero siempre aportamos de dónde tomamos la idea, ¿ok? Va a ir referenciado también. A ver, aspectos súper importantes. Toda entrada bibliográfica tiene que aparecer enumerada según el orden de aparición dentro del texto. Y al final del texto va a ir enumerado del 1 al 1000, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que facilita esto? Primero que nada, como les decía al inicio, la atención del lector, porque va a estar nada más enumerada, no va a llevar ni el apellido ni el año. Solamente que hay que tener en cuenta, para cómo organizaron ellos, es que para evitar que se repita un mismo trabajo con diferentes números, se le asigna un número único a esa referencia. Y cómo vemos asignado ese número por el orden de aparición de la cita, ¿ok? Entonces, en el listado de referencias va a tener ese mismo número. Aquí lo recomendable, a diferencia de APA, es utilizar un gestor de citas y referencias, porque es mucho más fácil y no nos equivocamos como sucede con hacer esto de forma manual. Siguiendo el tema. En el texto, cada entrada tiene un único número, incluso si aparece citada varias veces en el texto y si está con otros números mezclados, ¿ok? Siempre va a mantener ese dato bibliográfico el número que le corresponde. Esto vamos a ver en este ejemplo. Vemos aquí que el número 1 en todas las partes que aparece está referenciado con el mismo número que le corresponde. También podemos notar que lo que está haciendo aquí el autor es un parafraseo del trabajo, ¿ok? Por lo tanto no lleva comillas ni nada. También tienen que tener muchísimo en cuenta que hay un pequeño desfase en cuanto a lo que es Vancouver cuando se redactan en artículos científicos especialmente. Van a encontrar artículos científicos que no tienen absolutamente ningún uso de comillas ni de bloques. ¿Qué pasa aquí? En Vancouver o en el área, en todas las áreas en realidad, es recomendable no utilizar citas directas o utilizar el mínimo necesario de citas directas. Entonces lo que se recomienda es hacer síntesis y explicar, parafrasear el trabajo. Por eso es que casi no hay. Por otra parte, también van a encontrar, si se sientan a leer y a revisar un poquito los trabajos, que hay artículos que tienen citas directas, pero que no están utilizando correctamente las comillas o los bloques. Eso se saltan y depende de la editorial, depende de la revista y de la institución que se permita o no esto. Todos los ejemplos son tomados de artículos que van a tener disponibles aquí abajo en el link, que pueden darle directamente clic y les lleva al trabajo. Son todos libres,
al menos por ahora durante la crisis del COVID. Bueno, retomando, en cuanto a las referencias, acuérdense, siempre van en el cuerpo del texto, nunca en las notas al pie de página. Hay que tener muchísimo cuidado con el uso de las notas al pie de página cuando utilizamos ciertos tipos de referencias. Vamos a ver. Tenemos este ejemplo donde todas las referencias están dentro del cuerpo, como pueden ver. Están enumeradas de acuerdo al orden que le corresponde. Y vamos a ver las otras clases que tenemos. Si utilizamos notas al pie de página, dice Vancouver, tenemos que tener cuidado. Puede ir una referencia ahí. Lo que no puede ir es el dato bibliográfico de la referencia. Entonces aquí vemos. Esto es un indicador de la división para la nota al pie de página. Está en el momento en que inician las aclaraciones, ¿ok? Lo que vemos aquí es la numeración de la nota al pie de página, que se corresponde con el dato de arriba del texto normal. Y lo que vemos aquí son las referencias. Acuérdense, estas son referencias. Los datos bibliográficos de estas referencias tienen que aparecer en el listado de referencias más adelante. Pero algo que tienen que saber y manejar súper bien es que si utilizamos notas al pie de página, hay una característica que no podemos utilizar de Vancouver. Vamos a ver adelante. Esto se refiere a la flexibilidad. ¿Cuándo es que no podemos utilizar notas al pie de página? Aquí, cuando utilizamos superíndices, porque generalmente las indicaciones de las notas al pie de página van con un numerito en superíndice, al igual que este ejemplo. Entonces no se va a poder diferenciar. La única forma es no utilizar notas al pie de página, o que nuestras referencias, en el caso de que nos soliciten de que sean superíndice, vayan entre paréntesis o entre corchetes. Ahora, como dice aquí el título, la flexibilidad de Vancouver. Todas las referencias pueden ir entre corchetes, entre paréntesis o en superíndice, o en superíndice con corchetes, o en superíndices entre paréntesis, como vamos a ver enseguida. Lo que sí es recomendable y obligatorio es que ese modelo que se está utilizando, sea superíndices, paréntesis, corchetes, todo tiene que ser igual en todo el texto. No podemos cambiar, en algunas partes poner con superíndice y en otras partes con paréntesis y más adelante con corchetes. Hay que mantener el mismo formato, ¿ok? Por eso, otra vez, es recomendable utilizar un gestor. Cuando es el superíndice con paréntesis o con corchetes, sirve para diferenciar de los indicadores de notas al pie de página. Como vemos aquí, en rojo el indicador de la nota al pie de página y pintado en amarillo el indicador de la referencia, que va entre paréntesis. Lo mismo puede ir entre corchetes, ¿ok? En superíndice sin paréntesis o corchetes, es en este caso lo que no se permite el uso de notas al pie, cuando va así, porque va a ser idéntico al indicador de la nota al pie. Cuando va entre corchetes sin superíndices, vamos a ver de esta forma. Ahí se diferencia muy claramente del indicador de la nota al pie, así que no hay ningún problema con su uso. Pero de todos modos, el uso de las notas al pie, igual, independientemente de que nuestras referencias tengan corchetes o paréntesis y no vayan en superíndices, van a depender de la institución y de la revista. Así que siempre hay que leer el manual para autores. Bueno, cuando es entre paréntesis, de la misma forma se diferencia súper bien porque no va en superíndice, tiene el mismo tamaño de las letras, etc. Cuando tenemos más de una cita referenciada a la vez, esto es súper importante. ¿Qué pasa en estos casos? Si en un punto se desea citar a la vez más de una referencia, se pueden incluir todas ellas de seguido, así mismo como sucede en en APA, o entre un solo par de corchetes de paréntesis o en superíndice. Ejemplos. Aquí tenemos
dos referencias una detrás de otra en superíndice. No se utilizaron paréntesis ni corchetes, directamente superíndice. ¿Qué indica esto? Que no se utiliza en este artículo la nota al pie de página. Esto sucede muchísimo y van a ver que en Medline se permite únicamente este formato de referenciación para los trabajos. Bueno, en el siguiente ejemplo podemos ver que hay más de uno también. De seguido, esto puede, dependiendo de la revista, ir entre paréntesis o corchetes o directamente sin superíndices entre paréntesis o corchetes. Tengan en cuenta, por favor, que los ejemplos que estoy tomando aquí son todos de las fuentes que se ven aquí abajo y son todos de Medline. Por eso tienen ese mismo formato. Encontré esta fuente en otra revista que no corresponde a Medline y sí, bueno, aquí pueden ver que hay una diferencia que no está en superíndices, está dentro del texto normal, pero diferenciado con corchetes, ¿ok? Entonces se enumeran entre comas los números de los trabajos que estamos referenciando. Si se hacen referencias a páginas específicas del texto, los números de las páginas tienen que ir entre los corchetes o paréntesis, separados del número de referencia bibliográfica por una coma y precedidos por una P y un punto. ¿Qué significa? Cuando estamos mencionando un trabajo, ya sea una mención directa o indirecta, y queremos indicar exactamente en qué página está esto, vamos a utilizar este formato. ¿Okay? Todos los que ven acá, estoy tratando de cubrir todas las formas en que se puede hacer, ¿ok? Con paréntesis, en superíndice, perdón, con corchetes en superíndice o simplemente en superíndice directamente. Entonces pueden aplicar cualquiera de estas formas dependiendo del formato que les pida la institución en la revista. Pero lo recomendable es tratar de no utilizar esto porque, recuerden, tiene que ir unificado. Es decir, si vamos a hacer citas directas de estos trabajos o citas indirectas de estos trabajos, vamos a tener que mencionar en todas las partes el número de página al que corresponde. Hay algunas revistas que permiten, flexibilizan esto y dicen, bueno, si es muy importante nada más y si al autor le parece que ponga el número de página y no pasa nada si en el resto del documento las referencias no tienen el número de página exacto. Entonces, ahí sí. Pero lean bien porque en el caso de enviar el trabajo les puede rebotar porque le van a decir que todas las referencias tienen que tener su número de página y es algo súper difícil, casi imposible de encontrar después, especialmente si hicimos una cita indirecta. Bueno, continuando, hay varias maneras de incluir las citaciones dentro de un texto y vamos a ver algunos de los ejemplos más comunes. Como les decía, se puede utilizar casi de la misma forma que en APA, utilizando el apellido como texto normal y la referencia al lado. Acuérdense que en APA utilizamos el apellido dentro del texto normal y entre paréntesis iba nada más ya el año. También se puede hacer esto en Vancouver, solo que en vez de año es el número de la referencia. Y de todas estas formas que ven, dice aquí en algunos estudios recientes y se indica cuáles son los estudios, ¿ok? Referenciando. En APA sería entre paréntesis los apellidos y los años de los trabajos. O según y omitiendo el nombre del trabajo o el autor del trabajo se pone directamente la referencia, lo mismo aquí. O el otro caso que es esta teoría fue propuesta inicialmente en 1999 y como si nada se ingresa, se omite ya cualquier otro dato y se pone solamente la referencia. De todas estas formas disponibles ustedes pueden hacer uso, ¿ok? Entonces a lo largo que van redactando pueden utilizar cualquiera de estas formas como mejor se les acomode. No es necesariamente una de estas formas que pueden utilizar. Lo que tienen que tener en cuenta es que sí o sí tienen que respetar el formato de la referenciación. Eso sí. Pueden ver más ejemplos de estos tipos de estilos, no solamente de lo que es Vancouver, en este trabajo que se llama Manual de Citas y Referencias Bibliográficas, que está disponible en la carpeta de la clase, les voy a anexar.
Bueno, en el listado de referencias hay que tener muchísimo cuidado aquí. Las entradas bibliográficas van a aparecer siempre en redondas, no se utilizan cursivas. Hay que tener mucho cuidado, a diferencia de APA, ¿ok? Los nombres de los autores, editores, etcétera, tienen que aparecer del siguiente modo, que es el apellido y la primera letra del nombre, es decir, la inicial. Antes de pasar a cualquier otra cosa, les quiero comentar que cuando utilicen gestores de citas y referencias, vean que el apellido no aparezca todo en mayúsculas porque no se permite. Entonces ustedes mismos traten de ingresar estos datos de forma manual al gestor para estar seguros al finalizar el trabajo de que todo va a estar correctamente ingresado, ¿ok? Si un autor acostumbra a usar sus dos apellidos, estos tienen que unirse por un guión, como ven en el ejemplo. Entonces, a tener cuidado, les van a decir, este guión se utiliza solamente cuando es en inglés, pero Vancouver indica que es para todos los idiomas. Aquí pueden ver un ejemplo. Ven los apellidos con las iniciales, en estos casos son personas que publicaron con un solo apellido. Acuérdense que no tenemos que rastrearle a los autores, sino que tomar los datos que ya están directamente en el trabajo que estamos utilizando, ¿ok? Vemos que aquí uno de los autores, el que está en amarillo, tiene las iniciales pegadas, ¿ok? El año, y pueden ir viendo un montón de formatos más. Aquí, esto es lo que les decía con el tema de los gestores automáticos. Esta referencia se hizo con un gestor automático que tomó directamente de la fuente estos datos. Hay que tener mucho cuidado, háganlo ustedes manualmente, respeten el uso correcto de las mayúsculas y minúsculas. Esto es un error súper común, pero bueno, que salta generalmente a los revisores de las revistas, a algunos. El uso de las mayúsculas en los títulos tiene que limitarse a la primera letra y a los nombres propios. Nuevamente, el uso de las mayúsculas es súper importante, al igual que en APA. Como pueden ver aquí en este ejemplo, el título tiene la mayúscula inicial y se omitió el uso de mayúsculas en el resto de palabras. ¿Qué pasa si es un nombre propio? Claro que vamos a utilizar la mayúscula. ¿Qué pasa si es el nombre, qué sé yo, de un tipo de estudio, si es un nombre importante o de una institución o algo? Obvio, ahí sí usamos la mayúscula. Los nombres de lugares de la publicación, en el caso de los libros, puede ser ciudad o puede ser país, dependiendo del dato que aporte esa fuente. Tienen que escribirse en español si nuestro trabajo está en español. De lo contrario, en el idioma del artículo o la tesis que estamos realizando, ¿ok? Es decir, tiene que ir en el idioma en que nosotros estamos redactando. En Vancouver también permite la traducción del título de los trabajos que estamos referenciando, pero no es recomendable porque es doble trabajo, porque tenemos que poner entre corchetes el nombre en el idioma original, así que no vale la pena. Lo más recomendable es poner directamente el nombre del trabajo que estamos referenciando en el idioma original, y solamente lo que es del referente a la ciudad o el país donde se editó, donde se publicó, en el caso de los libros, va a ir en el idioma que nosotros estamos redactando, como ven aquí. Aquí tienen más ejemplos. Esto es según el tipo de fuente. Cuando es un libro, también así como en APA, se diferencia la forma en que se va a presentar los datos bibliográficos. Tenemos aquí el autor. Cuando tenemos editor también se añade el nombre del editor. Hay que tener mucho cuidado, principalmente porque hay veces que los gestores automáticos utilizan solamente el nombre del editor, siendo que está disponible el nombre del autor o los autores, ¿ok? El título con el subtítulo que corresponde no va a ir en cursiva. El tipo de medio solamente si, claro, si está disponible esto, acuérdense. Y cuando son
más de 6 autores de un trabajo, se van a incluir solamente esos primeros 6 y a partir del séptimo se les omite escribiendo et al. El texto en gris que puedes ver aquí en el ejemplo dice eso es opcional, no es obligatorio, pero en caso de tenerlo va a ir así entre corchetes como se ve en el ejemplo, ¿ok? Todos estos datos tenemos que aprender a sacar de los artículos o de los trabajos. Generalmente los artículos tienen todos estos datos ya arriba mismo o al pie de las páginas de las publicaciones. Esto es cuando tenemos fuentes con autores corporativos. Acuérdense, el nombre de los autores corporativos va a llevar el mismo formato que APA. Y si es que tiene un artículo como el, la, los, especialmente en inglés, vamos a omitir el artículo y se queda directamente el nombre, ¿ok? Aquí en el caso del tipo de medio, si este es impreso, no hace falta que especifiquemos. Pero si es online, generalmente piden que se especifique si es un PDF, si es una microficha, un microfilm, etc. Entonces el formato se debe detallar en la descripción física. Ahora, para el tipo de contenido, esto se usa solamente en el caso de que sean disertaciones, monografías o otras bibliografías. Pero es recomendable nunca escribir anónimo si es que realmente no aparece ese nombre como autor, sino directamente el título y el subtítulo del trabajo. Para los artículos con número identificador de base de datos o con DOI, vamos a ver que se tiene que explicar en dónde está disponible. Ponemos el URL en caso de que esté disponible, claro. La base de datos, cuál es la base de datos, dónde está y el número que le identifica dentro de esa base de datos al trabajo que estamos referenciando. O lo más fácil, omitir todo lo que es el URL y el dato de la base de datos y ubicar directamente el DOI. Aquí sí, tenemos que poner DOI en mayúsculas y seguido del link del DOI o del número que corresponde al DOI del trabajo. Para páginas web sí que se necesita indicar el URL del trabajo, el nombre de la página web, el tipo de contenido que se visualizó, que va a ir entre corchetes, si es que hay edición, si hay editor, etcétera. Todo esto solamente es optativo. Ahora, el lugar de publicación hay que tratar de encontrarlo, generalmente está al final de la página web, abajo mismo, cuando especifican los derechos del autor y si hay alguna editorial o cuándo se publicó, qué mes se actualizó, todo esto en caso de tener disponible esa información. Si no, indicamos directamente el URL, ¿ok? Detrás de los datos del título de la publicación, etc. El idioma no es muy necesario. Y las notas prácticamente ya no se utilizan, son notas aclaratorias de para qué sirvió y dónde se utilizó y qué sé yo, que si está disponible o no. Bueno, finalmente estas son algunas formas admitidas, especialmente en Medline, donde pueden ver que ya no se utiliza la palabra, por ejemplo, aquí en rojo, DOI, sino punto seguido directamente el DOI. Van a ver también que está en el orden de aparición de los trabajos, ok, el 4 no se repite en ninguna otra parte, así tampoco el 1 ni el 2, entonces a tener mucho cuidado con esto. Ven la forma de los apellidos, pueden ver el uso de et al, ahí ya saben que hay más de 6 autores. También pueden ver el uso de las mayúsculas minúsculas, ven que en algunas revistas no se aplica el guión, etcétera. A ver qué más podemos encontrar. Donde se posiciona el año, a diferencia de lo que es APA, el año no va al lado pegadito al lado de los autores, sino que va detrás de todo lo que es el dato bibliográfico del artículo, del título, subtítulo, cuando se publicó todo, y ahí recién se ubica el año. Después tenemos los números de página
entre guiones en los que aparece el artículo dentro de una revista. Los números que están al lado mismo del año pueden corresponder al volumen o al número y al volumen. Entonces todas estas son las formas que pueden utilizar. Esto es lo más normal. Lo que yo les recomiendo es revisar los artículos, ir mirando diferentes trabajos que utilicen Vancouver para que puedan notar las diferencias. Pero sobre todo, al final, utilicen gestores, ingresen los datos manualmente en los gestores. Ya sé que es un poco tedioso tal vez, pero por lo menos van a tener la seguridad de que está bien hecho. Porque el gestor tampoco a veces discrimina entre mayúsculas, minúsculas, y si realmente el nombre pertenece al autor o al editor, etcétera. O si el dato que estamos tomando es de una página web o de un artículo, a veces no diferencian. Entonces es mejor tratar de ingresar los datos manualmente para estar seguros de que está bien hecho el trabajo. Segundo, tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos de la importancia que tiene manejar las citas directas y las citas indirectas. Acuérdense que hay citas directas extensas y citas directas cortas, y las citas indirectas son las que son parafraseos o síntesis. Okay, si manejan eso, el resto va a estar súper fácil. Dejo con las actividades que formulan el cierre de esta parte de APA y Vancouver, que también están relacionados a lo que es redacción, pero que vamos a cerrar con la última clase, ¿ok? Bueno, les agradezco mucho por atender, espero que les sirva. En caso de que tengan alguna duda, ustedes pueden escribirme cuando quieran al correo que les ingresé en la primera clase, que es elimor1991@gmail.com. Me escriben, me indican que ustedes vieron este curso, que son estos alumnos de tal universidad y que necesitan que les aclare las dudas. Yo estoy disponible las 24 horas, me escriben, yo les respondo apenas pueda. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.